En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. No abandones a Dios. Nuestra cita de hoy la encontramos en Jeremías capítulo 2, verso 13. La palabra de Dios dice: Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En este versículo hay una advertencia no solo para el antiguo Israel, sino también para todos los que buscan fuentes de satisfacción fuera de Dios. La fuente de agua viva representa a Dios, fuente de vida eterna, salvación y bienestar. Y por otro lado, las cisternas rotas representan vanidades, deseos del mundo, sistemas religiosos, filosóficos o sociales creados por el hombre que, aunque puedan parecer prometedores, son incapaces de satisfacer la verdadera necesidad de vida y bendición. Por ello, como hijas de Dios, debemos buscar en Él esa fuente de vida y evitar la tentación de confiar en sistemas humanos débiles que finalmente nos defraudan. Amadas, las saludo. El Señor las bendiga aún más con esta enseñanza y le pido a nuestro amado que me ayude a desarrollarlo. Ahora bien, la semana pasada hablamos sobre el peligro de alejarse e intentar abandonar la protección de Dios y buscamos el consejo a través de la parábola del Hijo Pródigo, que a propósito te invito a escucharla. Hoy continúo con otra advertencia por los labios del apóstol Pablo, donde describe una experiencia en Galacia. Deseo que vayamos a buscar Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 9. Y dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En estos versículos se expresa la preocupación de Pablo por la desviación de los galatenses del evangelio que habían recibido. Pablo cuestiona que se hayan desviado tan rápidamente de la enseñanza original sobre la salvación por la gracia de Dios a través de Cristo. La razón fue por recibir un evangelio errado, no bíblico y diferente al que nos enseña la Biblia. Esta advertencia es severa. Pablo no está de acuerdo con la enseñanza alternativa que se les está presentando a los galatenses. Ahora, este otro evangelio puede ser, por ejemplo, la idea de que la salvación se obtiene mediante la ley mosaica o mediante obras. Pablo expresa su sorpresa y preocupación por el hecho de que los galatenses se hayan desviado tan pronto de la enseñanza original. Él considera que es un comportamiento inusual y preocupante, e insiste en que hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo, y que cualquier desviación de este es perjudicial y peligrosa. Amadas, es importante mantenerse firme en la fe, no dejarnos llevar por enseñanzas alternativas que nos llevará a desviarnos del evangelio, del que hemos recibido a través de la palabra de Dios. Hay una necesidad urgente para nosotras como hijas de Dios, y es estar vigilantes para evitar tropiezos, desvíos al punto de abandonar a Dios. Es crucial estar atentas a la enseñanza que se está predicando y asegurarse de que sea fiel al Evangelio de Cristo.
Ahora quiero que leamos en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, y dice así: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En el contexto de este versículo, vemos a Pablo diciendo cómo tienen que comportarse los líderes y diáconos en las congregaciones, y por lo consiguiente, también va para nosotras. Luego, él da un giro muy importante para advertir sobre las doctrinas falsas que los pueden llevar al abandono de la verdad y dejar al que inspiró las sagradas escrituras a causa de oír a falsos profetas. Pablo se ve inspirado en nuestro Señor para dar esta advertencia cuando él contó la parábola del sembrador, donde dio a conocer de este peligro con la semilla que se esparció en el segundo terreno. Leamos Mateo capítulo 13, versos 20 y 21, y dice así: Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Para nuestro Señor era necesario explicar esta parte de la Escritura a los que le seguían, y lo vemos en una cita paralela a Mateo. Leamos lo que el evangelista Lucas añade en el capítulo 8, verso 13, y dice así: Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí vemos decir a Lucas, las palabras se apartan. Es la misma palabra que se usa en la primera carta a Timoteo capítulo 4, indicando a los que abandonan la fe en Cristo. Estas advertencias son muy importantes para evitar en gran escala las divisiones de los creyentes en las congregaciones en estos tiempos, y no solamente en los días del fin. Ahora, abandonar a Dios es conocida también como la apostasía en la Biblia, y es un verbo griego que quiere decir pararse lejos, retirarse de un lugar en manera figurada o literal. La Biblia nos da ejemplos de cómo uno se va apartando del camino. Uno de ellos es el apóstol Pedro, que se apartó de Jesús después que lo arrestaron. Dice la Biblia que él lo seguía de lejos, él se alejó, lo negó maldiciendo y diciendo no conocerlo. Aclaro que el apóstol Pedro no fue un apóstata, sino vemos su desliz, su apartamiento intencional como señal de un alejamiento emocional. Pero después Pedro volvió en sí y se arrepintió. Pero hay otros que realmente se apartan definitivamente, y estos sí son llamados apóstatas. Ahora, volviendo a la primera carta de Timoteo capítulo 4, cuando dice algunos, nos está indicando que los que abandonarán no es uno solo, sino varios o muchos. Amadas, no es de todos la gracia de Dios, porque el Espíritu dice claramente que habrá falsos profetas y cizaña en la iglesia. A veces nos sorprendemos por los que abandonan o de los que se vuelven atrás. Pero está la advertencia de Pablo que esto sucedería con aquellos que han saboreado la verdad y poder de Dios, que al final deciden rechazarla. Mira lo que dice Pedro, un experimentado, advirtiendo esto. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Por último, vemos a Pablo desde la ciudad de Mileto mandar a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos. Leamos Hechos capítulo 20, versos 29 y 30, y dice así: Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño,
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Anteriormente Pablo ya había advertido a Timoteo. Ahora lo va a hacer a los ancianos de Éfeso. Para él era importante instruir a los hermanos y entre ellos los mismos líderes. No obstante, Pablo continúa diciendo, de entre ustedes mismos se levantarán. Oh amadas, eso fue desde los tiempos anteriores y hasta ahora. Y también lo confirma el autor a los Hebreos. Leamos el capítulo 3, verso 12, y dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y este autor dice algo más trágico en el capítulo 6, versos 4 al 6, que dice así: Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces vemos claro que Pablo en la primera carta de Timoteo capítulo 4 no está hablando de los incrédulos, sino de los que son creyentes que se apartan del Señor. Y hemos visto esta realidad en varias congregaciones, y es el resultado de un corazón que no ha echado raíces en Dios como Jesús enseñó y se van, como dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amadas, lamentablemente es así. Esto continúa sucediendo ahora. Muchos se apartan del cuerpo de Cristo. Ahora quiero detenerme aquí y hacer unas preguntas para evaluar nuestro corazón. ¿Podrá haber una dentro de nosotras ahora que está escuchando que no haya echado raíces en buena tierra? ¿Habrá alguna escuchando doctrina de demonios? ¿Recuerdan cuando Jesús anunció que alguien le iba a traicionar? Ellos se preguntaban a sí mismos, ¿seré yo? Lo mismo tenemos que preguntarnos hoy y no pensar que estamos libres de este abandono al oír falsas doctrinas. Recordemos lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amadas, este mensaje es una amonestación contra el abandono y no solo para estar informadas. Es una advertencia para provocar un autoexamen y pensar qué vamos a hacer con la fe. Leamos lo que nos aconseja el autor a los Hebreos en el capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Acá te dejo otro consejo más. En Hebreos capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y por último, presta atención en Hebreos capítulo 12, versículo 25, y dice así: Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. A todo esto, amadas, hay una buena noticia, aunque pareciera contradictorio, que no lo es que este abandono a Dios no sucede si Él lo permite. Todo depende de Él. Leamos en Juan capítulo 10, versos del 27 al 29 y dice así: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso, hermanas, estemos convencidas que la obra que Dios empezó en nosotras la va a terminar,
Él nos guardará irreprensibles para su venida. Debemos tener la seguridad que Él nos ayudará produciendo en nosotras tanto el querer como el hacer por su bondad. Nosotras debemos hacer nuestra parte y ocuparnos de estar vigilantes. Dios nos dará su poder para ser capaces de intentar al menos perseverar en la gracia para llegar un día a la perfección. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como hijas de Dios, somos responsables de creer y seguir creyendo para que nuestra fe vaya en aumento y perseverar a través de los méritos de Cristo y para su gloria. Para finalizar, debemos entonces tener cuidado con este abandono a Dios, conservándonos con fidelidad hacia quien nos salvó día a día, vigilantes y sumergidas en las Escrituras para ir madurando y así evitar ser engañadas por los falsos profetas y falsas doctrinas. Seamos fieles hasta la muerte y obtendremos la recompensa de la corona de la vida que Dios promete. Él mantendrá su mirada en nosotras y con su poder nos salvará. Si no, leamos lo que dice Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ahora me dirijo a ti, amada hermana, que enseñas la palabra de Dios a otras mujeres. No la diluyas, traza correctamente las Escrituras, da el verdadero evangelio, enseña lo que has aprendido y serás una buena servidora de Cristo, alimentando con las palabras de la fe a las que te oyen, y así evitarás que las que fueron iluminadas no sean confundidas y abandonen a Dios. Oremos. Padre, te alabamos por tu grandeza. Estamos convencidas que oirás nuestra oración y por ello venimos en el nombre de tu Hijo para pedirte que nos ayudes como hasta ahora a seguir perseverando en la fe y a esforzarnos en la gracia para no ser engañadas por las falsas doctrinas. Amén. Abandonar a Dios es una evidencia de no tener su espíritu o la falta de interés en su guía, dirección y protección. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.